Hola amigos y suscriptores de Eureka Nivelación, sean bienvenidos a una nueva sesión. En esta ocasión estaremos hablando sobre la resolución de triángulos, cómo definirlos, qué reglas seguir, qué pasos adoptar para poder solucionarlos de una manera óptima. Comencemos. Como primer ejercicio propuesto tenemos el siguiente triángulo, del cual conocemos dos de sus lados y uno de sus ángulos internos. Para poder resolver este tipo de problemas, dicho en otras palabras, definir este triángulo, lo que significa que vamos a encontrar los valores faltantes de las partes de este, nosotros nos podemos apoyar de la ley de cosenos, de la ley de senos, incluso de la sumatoria de ángulos internos de un triángulo. Hablando un poco de la ley de cosenos, la ley de cosenos nos expresa que el cuadrado del lado de un triángulo, tomando en cuenta esta parte de aquí, el cuadrado de uno de los lados del triángulo, entiéndase c cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, es decir, a cuadrado más b cuadrado, tal y como lo tenemos acá, menos el doble producto de dichos lados, es decir, a y b, los lados que acabamos de mencionar, menos 2ab. Esto multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos últimos lados mencionados. Dicho en otras palabras, por el coseno del ángulo que se encuentra al frente del lado que estamos buscando. Estamos buscando el lado C, por lo tanto, el ángulo será el correspondiente al vértice C. Muy bien, si nosotros cambiamos de lado, obviamente suponiendo el caso de que estamos buscando A con ley de cosenos, tendríamos el cuadrado de A es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, entiéndase B y C, B cuadrado más C cuadrado, menos el doble producto de dichos lados, B por C, por el coseno del ángulo comprendido entre estos dos últimos lados, es decir, el ángulo comprendido entre B y C, que sería A. Y análogamente, pues, el mismo procedimiento sería para el caso de B. Mientras que la ley de los senos nos expresa que los lados de un triángulo son proporcionales a las funciones seno de los ángulos opuestos. Es decir, el lado A es proporcional al seno del ángulo opuesto, es decir, seno de A. El lado B es proporcional al seno del ángulo B. Mientras tanto, el lado C es proporcional al seno del ángulo C, es decir, al ángulo opuesto al lado que estamos considerando. Para nosotros definir este triángulo, es decir, calcular las partes que nos faltan o no conocemos, tendríamos que pensar primero qué es lo que queremos encontrar. En este caso, de pronto podríamos encontrar uno de los ángulos internos o directamente el lado faltante. Si quisiéramos hallar el lado faltante, es decir, C, tendríamos que pensar cuál de estas dos leyes es más aconsejable o aplicable utilizar. Pensemos en usar una ley de cosenos. Y es aconsejable utilizar una ley de cosenos cuando yo conozco tres datos de un ángulo, especialmente si conozco el ángulo opuesto al lado que estamos buscando. Si aplicamos ley de cosenos en el triángulo, ¿qué es lo que tenemos? El cuadrado del lado que estoy buscando, en este caso c cuadrado, sería igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, entiéndase a cuadrado más b cuadrado, de los cuales conozco sus valores numéricos. Perfecto. Menos el doble producto de a por b. Estamos bien, por el coseno del ángulo comprendido entre dichos lados, es decir, el coseno de 60. Como podemos observar, conocemos todas las partes de este triángulo que intervienen en la ley de cosenos planteada. Por lo tanto, podemos utilizar esta ley. Dicho de otra manera, entonces nosotros tendríamos c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, es decir, a la suma de los cuadrados de los dos lados no considerados menos el doble producto de estos lados a por b multiplicado por el coseno del ángulo comprendido entre estos dos lados, es decir, 60 grados.
Muy bien. Entonces, vamos a reemplazar valores. Tendríamos que c cuadrado es igual a cuadrado, 4 al cuadrado, más b cuadrado, 5 al cuadrado, menos el doble producto de 4 por b, que vale 5, por el coseno de 60 grados. Muy bien. De tal manera, c cuadrado sería igual. Si nosotros procedemos a resolver lo que tenemos aquí, utilizando una calculadora, tendríamos 41 menos 2 por 4, 8, 8 por 5, menos 40 coseno de 60. De tal forma que c cuadrado sería igual. Operando esto, 41 menos 40 coseno de 60, obtenemos un valor de 21. Recordemos que este 21 es correspondiente a c cuadrado. Lo que nosotros deseamos obtener es el valor de c. Por lo tanto, c sería igual a la raíz de 21. De tal forma que vamos a tomar el valor positivo de la raíz, ¿no? Al extraer este valor. Puesto que el lado de un triángulo siempre tiene valores positivos, ¿no? Tomando la raíz positiva, tendríamos un valor de 4.58 unidades. Muy bien. Y de esa manera nosotros hemos logrado definir el valor del lado C. A continuación, quedará pues obtener el valor de alfa y el valor de beta respectivamente. ¿Cómo podemos obtener esos valores? Muy sencillo. Podemos utilizar la misma ley de cosenos, de tal manera que nosotros podamos despejar los ángulos, ya sea de alfa y beta, en este caso. Por otro lado, también podemos utilizar la ley de senos, puesto que conocemos los lados y conocemos uno de los ángulos internos. Por lo tanto, si utilizamos la ley de senos o planteamos la ley de senos, vamos a tener lo siguiente. Para este caso, vamos a empezar. Tendríamos A es proporcional al seno del ángulo opuesto, en este caso alfa, igual lado B es proporcional al seno del ángulo B de beta, ¿no? Y esto es igual a C sobre, es proporcional al seno del ángulo opuesto, en este caso el seno de 60. Muy bien. De esta manera nosotros hemos expresado la ley de senos y ahora vamos a reemplazar los valores que nosotros conocemos, ¿no? De nuestro triángulo. A es igual a 4 sobre el seno de alfa, alfa no lo conocemos. B es igual a 5 sobre el seno de beta, que tampoco lo conocemos. Y esto sería igual a 4.58 correspondiente a C sobre el seno de 60. Algo muy interesante se presenta aquí. El hecho de que aquí conozco dos valores numéricos y acá en estas dos proporciones únicamente me hace falta conocer un valor. Esto me permite igualar la primera con la tercera proporción. Voy a obtener el valor de alfa. Si yo igualo la segunda con la tercera proporción, voy a obtener el valor de beta. Entonces, vamos a seguir trabajando. Trazamos una línea para continuar y vamos a empezar. Vamos a igualar 4 sobre el seno de alfa, que es igual a 4.58 sobre el seno de 60, que es nuestra tercera proporción. De tal manera que el seno de alfa sería igual a 4 senos de 60, todo esto dividido para 4.58. De tal manera que el seno de alfa es igual a, vamos a realizar este cálculo ayudándonos de la calculadora, que nos va a dar un valor de 0.756. Pero ojo, esto es correspondiente al valor del seno de alfa. A nosotros lo que nos interesa es obtener alfa. Entonces alfa será igual a la inversa seno, o en este caso al arco seno de 0.756. En nuestras calculadoras este valor se lo obtiene aplicando un shift seno, ¿no? De 0.756.
de tal forma que realizando el cálculo respectivo, alfa tendría un valor de 49.14 grados. Muy bien, ya tenemos alfa. Ahora tenemos que calcular beta. ¿Cómo podemos nosotros calcular beta? Beta lo podríamos obtener ya sea aplicando una ley de senos o, en su defecto, una ley de cosenos. Pero al conocer dos ángulos internos de los tres dados, nosotros podemos obtener el valor del tercer ángulo haciendo una sumatoria de ángulos internos de un triángulo. ¿Cómo se expresa esta ley? Recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo, alfa más beta más 60 en este caso, es igual a 180 grados. Por lo tanto, si buscamos beta, despejando, beta sería igual a 180 grados menos alfa y menos c. Esto sería igual a 180 grados menos el valor de alfa, que tiene un valor de 49.14, y menos el ángulo C, en este caso, que tiene un valor de 60 grados. Por lo tanto, el valor de beta ha sido igual, realizando el cálculo de 180 menos 49.14 y menos 60 grados, obtenemos un valor igual a 70.86 grados. Y muy bien, de esta manera nosotros hemos logrado definir este triángulo de este problema, aplicando ley de cosenos, ley de senos y sumatoria interna de los ángulos de un triángulo. A continuación, vamos a resolver el siguiente ejercicio propuesto. En esta ocasión, nosotros podemos observar que nuestro ejercicio, nuestro triángulo, tiene el valor asignado para cada uno de sus tres lados, no así para los ángulos internos, es decir, se conocen los lados del triángulo, pero se desconocen sus ángulos internos. Entonces, para nosotros poder hallar uno de los ángulos internos, tenemos que preguntarnos qué ley sería la más óptima para este caso, una ley de senos o una ley de cosenos. Si analizamos la ley de senos, recordemos que si la planteamos vamos a obtener lo siguiente. Vamos a llamar a este lado A, vamos a llamar a este lado C y vamos a llamar a este lado B. Por lo tanto, la ley de senos nos plantea que el lado A es proporcional al seno del ángulo opuesto, es decir, seno de alfa. Mientras tanto, el lado B es proporcional al seno del ángulo opuesto. En este caso sería el seno de beta. Y el lado C, es proporcional al seno del ángulo opuesto, es decir, al seno de este ángulo. ¿Qué conocemos del triángulo? Conocemos únicamente sus lados, pero desconocemos los ángulos. Si tratamos de utilizar la ley de senos, es necesario que para hallar uno de sus ángulos, al utilizar este método, conozcamos tres métodos de los cuatro que están aquí indicados. Si nosotros armamos una relación, siempre conoceremos únicamente dos lados y desconoceremos uno de los ángulos. Por lo tanto, esta ley no es aplicable en este momento. No nos sirve porque nos van a faltar datos. No es viable. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que aplicar? Es una ley de cosenos. ¿Por qué una ley de cosenos? Porque sabemos que la ley de cosenos nosotros necesitamos conocer los lados y un ángulo. Recordemos que la ley de cosenos es una relación entre los lados de un triángulo y uno de sus ángulos. Entonces, aquí podemos plantear una ley de cosenos para cualquiera de sus tres lados. En este caso podemos empezar por el lado A y expresamos lo siguiente. Para el lado A tendríamos A cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Entiéndase, B cuadrado más C cuadrado. Esto menos el doble producto de estos lados, menos 2bc, y esto multiplicado por el coseno del ángulo comprendido entre estos dos lados, b y c. Entiéndase, el coseno de alfa. Perfecto. Una vez que tenemos planteada la ley, nos queda despejar lo que estamos buscando, que en este caso es el ángulo alfa. Por lo tanto, de entrada, lo que despejaríamos es el coseno de alfa. Y esto es igual.
Si nosotros realizamos el despeje, ¿sí?, del coseno de alfa, vamos a obtener lo siguiente. Coseno de alfa sería igual a cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado. Todo esto, ¿sí?, va a estar dividido para lo que está multiplicando al coseno de alfa. En este caso, menos 2b por c. Perfecto. Recordemos que menos 2bc está multiplicando el coseno de alfa, pasa al otro miembro dividiendo, ¿no? Muy bien. Ya tenemos despejado el coseno de alfa. ¿Qué es lo que nos resta por hacer? Pues reemplazar. Decimos que el coseno de alfa sería igual. Trazamos una línea de fracción y vamos a reemplazar. A cuadrado. 7 al cuadrado menos b cuadrado, 10 al cuadrado, menos c cuadrado, es decir, 12 al cuadrado. Esto dividido para menos 2, que vale 10, y por c, que vale 12. Y ya tenemos reemplazado estos valores. A continuación, lo que tendríamos que hacer es calcular cuánto vale esta expresión. Es decir, 7 al cuadrado menos 10 al cuadrado menos 12 al cuadrado, todo esto dividido para menos 2 por 10 y por 12, que me daría un valor de 0.2125, perdón. ¿Cómo obtenemos el valor de alfa? Muy sencillo. Recordemos que esto sería igual al arco coseno, o el equivalente a el shift cos en nuestras calculadoras, de 0.8125 de este valor. En la calculadora, al reemplazar estos datos, nosotros vamos a obtener un valor de alfa igual a 35.66 grados. Y tenemos el valor de alfa. Ahora, ¿cómo podemos hallar nosotros el valor de beta? ¿Podríamos aplicar una ley de Zenas? Claro que podríamos hacerlo. No hay ningún problema. Entonces, para este caso, lo que nosotros podemos hacer es hallar otro ángulo por ley de cosenos, que también es muy válido. Si hallamos también por la ley de senos uno de estos ángulos, también es válido. Cualquiera de los dos métodos es válido. Para casos de la práctica, vamos a aplicar la ley de los senos. Recordemos que teníamos lo siguiente. A, que es igual a 7 sobre el seno de alfa, que en este caso ya sería 35.66, es igual. Entonces, para hallar el ángulo beta, una vez que nosotros ya hemos planteado la ley de senos, nos queda esta relación de tal manera que el seno de beta es igual a 10 por el seno de 35.66, todo esto dividido para 7. Entonces, el seno de beta sería igual a 10 por el seno de 35.66, todo esto dividido para 7, que nos da un valor de 0.833, de tal manera que el ángulo beta sería igual a la inversa seno, arco seno o shift seno en nuestras calculadoras de este valor, que nos va a dar 56.39 grados. Muy bien. A continuación, ¿qué es lo que resta por hacer? Una vez que ya conocemos el valor de beta y el valor de alfa, podemos encontrar el valor del tercer ángulo de nuestro triángulo haciendo una suma de ángulos internos del triángulo. Y recordando que esta suma es igual a 180 grados, de tal forma que el ángulo que estamos buscando sería igual a 180 menos alfa menos beta, que sería igual, reemplazando ya valores, 180 menos el valor de alfa, que sería 35.66, menos el valor de beta, que sería de 56.39 grados. Si nosotros ingresamos estos valores en nuestra calculadora, vamos a obtener lo siguiente. Entonces, 180 menos 35.66 menos 56.39 nos da 87.95 grados. Y listo. De esta manera ha quedado definido nuestro triángulo, es decir, conocemos sus tres lados y el valor correspondiente a los tres ángulos internos del mismo.
Y bien amigos, de esta manera es como nosotros podemos definir triángulos conociendo algunos de sus datos como pueden ser sus lados o sus